Los dos Peugeot 905 saldrían disparados en primera y segunda posición. A pesar de no haber sido los más rápidos en la clasificación, tenían el privilegio al cumplir el nuevo reglamento 3.5. Al mismo tiempo, los Mercedes escalaban rápidamente posiciones, gracias a su poderoso motor V8 Twin Turbo de 5 litros, que les permitiría seguirles el paso de cerca a los Peugeot. Ambos Peugeot lo estaban haciendo increíblemente bien. El estar liderando ante los pesos pesados de la resistencia realmente los llenaba de valor. Pero el campeón mundial reinante, Jean-Louis Schlesser, en tercera posición, estaba exprimiendo toda pizca de rendimiento de su Mercedes, impidiéndoles alejarse. Jaguar vería imposible seguirles el ritmo debido al excesivo consumo de combustible de su sedientos V12, lo cual parecía impedirles repetir la victoria del año pasado. Mientras tanto, Mazda y su 787B escalaban posiciones. La potencia de su motor y mejorado consumo de combustible les permitiría mantenerse detrás de los líderes. Mientras tanto, en la primera fila, la alegría de los Peugeot, tan rápido como apareció, se desvanecería, cuando ambos chasis en primera y segunda posición se detenían con problemas de ignición y presión de combustible. Antes de ver llegar la noche, finalmente el motor de los 905 cedería. Cuando la oscuridad cayó sobre el circuito de Lasarte, el trío de Mercedes C11 habían reclamado la primera, segunda y tercera posición. Durante la noche, los tres Mercedes C11 demostraron una increíble consistencia, ganando terreno sobre sus demás perseguidores. Pero la máquina alemana empezaba a demostrar signos de fatiga. El tercer Mercedes C11 y el líder de la carrera, pilotado por Michael Schumacher, manifestarían problemas en su caja de cambios, lo cual obligaba a las flechas plateadas a detenerse para solucionar sus averías. Y el Mazda 787B reclamaba sus puestos, escalando hasta la segunda posición. De repente, por obra y gracia divina, el pequeño David japonés se embarcaba en una pelea por la victoria contra el último gigante del grupo C. Pero sería difícil contra un coche que le sacaba casi 5 segundos por vuelta y el tiempo se agotaba. Entonces el pequeño equipo de Hiroshima decidió dejar de creer y empezó a soñar. Jackie Hicks ordenaría al Mazda número 55 acelerar a fondo. Si conseguían mantener su distancia con el líder, podría hacerse presente una oportunidad de una vez en la vida. A pesar de sus esfuerzos durante la noche, el Mercedes C11 conseguiría ganar ventaja sobre el 787B. Pero llegado el mediodía, algo extraño empezaba a suceder. El Mercedes reducía el ritmo y empezaba a hacer paradas en boxes cada vez más largas. El motor se está sobrecalentando y la transmisión empieza a mostrar signos de fatiga. Mientras tanto, el Mazda 787B, aún a máxima velocidad, comienza a recortar la ventaja. A las 12:54 del mediodía, el motor del Mercedes C11 finalmente dio su último aliento. Y el Mazda 787B, pilotado por Johnny Herbert, heredaba la punta de las 24 horas de Le Mans. De repente, toda una nación se encuentra pegada a sus televisores, y cada uno de los noticieros en Japón pregonan la misma noticia. Finalmente, Japón está ganando la más grande guerra entre naciones que no se pelea con tanques ni bombas. Los sueños y esperanzas de un país entero residen sobre un solo hombre. Faltando solo 2 horas para el final de la carrera, los Jaguar empezaron a ganar velocidad, y en formación se decidían en darle caza al solitario Mazda en un todo o nada. Los Jaguar XJR12 a su máxima velocidad eran más rápidos que el Mazda 787B. Si continuaban, eventualmente podrían dar caza al Mazda y superarlo. Sin más opciones, era necesario ejecutar un último milagro para alcanzar la gloria. Aún era necesario hacer un último cambio de pilotos antes de iniciar el último stint de 2 horas, lo cual comprometería mucho tiempo por vuelta. En contra de lo imposible, Johnny Herbert se negaría a bajar de su auto. Ya había ejecutado un doble stint de unas 3 horas, y se supone debía ser reemplazado por Volker. Aún faltaban más de 2 horas para terminar la carrera, pero era necesario ganar ese tiempo si querían alcanzar la victoria. Ya habría pasado más de 5 horas conduciendo sin descanso. El agua de sus reservas hace mucho se había acabado. Dentro de una cabina a más de 50 grados con el motor rotativo gritando a sus espaldas. El dolor en sus piernas era horrible. Las secuelas de su accidente en la Fórmula 3000 lo estaban matando y una severa deshidratación lo debilitaba. Pero se mantuvo firme y, sacrificando lo último que le quedaba, mantuvo el ritmo. Tras 362 vueltas al circuito de Lasarte, a las 4 p.m. del 23 de junio de 1991, mientras Johnny Herbert recorría la recta de Mulsanne, recibió una noticia por la radio. Victoria absoluta
en las 24 horas de Le Mans. Tras cruzar la meta, Johnny Herbert estacionaría el Mazda número 55, ahora coronado como ganador de las 24 horas de Le Mans. Estaba listo para subirse al podio como campeón, pero su cuerpo no resistió más y colapsó, por una mezcla de cansancio, deshidratación e hipoglucemia. Durante todo este tiempo no había tenido nada que comer, y sus niveles de azúcar en sangre se encontraban por los suelos. Los paramédicos lo conducirían al centro médico más cercano para intentar estabilizarlo. Le dieron agua, algo de comer y analgésicos para calmar el dolor de sus piernas. Pero nada de esto sería suficiente. La condición de Johnny era tan mala que le fue imposible subirse al podio de los campeones. Tal parece que la adrenalina fue lo único que hizo que se mantuviera conduciendo hasta ese momento. Finalmente, el hombre que lo dio todo para lograr la victoria no podría disfrutar de la gloria que había cosechado a base de su esfuerzo. Pero eso no importaba. Aquel día no solo se haría historia, también Johnny Herbert enterraría a los fantasmas de su pasado. Y al igual que una victoria en Le Mans inmortaliza a las máquinas, también abre una vida de posibilidades a sus pilotos. Después de todo, si eres capaz de conducir un salvaje Grupo C durante más de 5 horas, significa que tienes la resistencia necesaria para conducir en un gran premio de Fórmula 1. Durante los próximos años, Johnny Herbert perseveraría con su recuperación, conduciendo coches en Japón y alrededor de todo el mundo. En el año 1995, volvería a ser contratado por el equipo Benetton de Fórmula 1, sin mucho éxito, hasta la llegada del Gran Premio Británico en Silverstone. La carrera iría bien. Johnny demostraría un gran ritmo, colocándose en tercera posición solo por detrás de Damon Hill y su coequipero Michael Schumacher. En el calor de la batalla, los dos líderes tendrían un contacto que los dejaría fuera de carrera. Entonces, Johnny Herbert heredaba la punta del Gran Premio Británico. Durante las últimas 10 vueltas, Johnny no pararía de gritar dentro de su casco. Habían pasado 7 años desde su accidente, pero su cuerpo jamás alcanzó a recuperarse. A lo largo de su vida siempre sufriría de infecciones en sus tejidos, e incluso trozos de fibra de carbono y astillas de metal brotaban de su piel en ocasiones. Pero él siempre estuvo dispuesto a superar la barrera del dolor con tal de cumplir sus sueños. Johnny Herbert está cerrando su última vuelta. Él fue el campeón británico de karting, ganó el Festival de Fórmula Ford, fue el campeón de Fórmula 3 en el equipo de Eddie Jordan, recorrió un camino largo a pesar de sus piernas destrozadas y ahora se convierte en el glorioso campeón del Gran Premio Británico de Fórmula 1. La bandera a cuadros ondearía en su circuito local. Un sueño que muy pocos pilotos logran completar. Un sentimiento y una memoria inolvidables que lo acompañarían por el resto de su vida. Johnny seguiría su carrera completando 165 grandes premios y logró un total de 3 victorias. 3 pueden parecer pocas, pero son 3 victorias más de las que tienen la mayoría de los pilotos de la Fórmula 1 actual. Finalmente se retiraría en el año 2000 con el equipo Jaguar. Su última carrera en el Gran Circo fue bastante ingrata. Todo culminó en un fuerte accidente tras una falla en la suspensión de su monoplaza. Un final bastante poético, si me permiten decirlo. La primera vez que pilotó un Fórmula 1 necesitó ayuda para entrar a la cabina, y en su última carrera necesitó ayuda para salir de ella. Así, concluye la historia de uno de los pilotos más rudos en la historia de la Fórmula 1. Aún en la actualidad se encuentra ligado al mundo del motor como periodista y comentarista ocasional. Ciertamente un hombre tanto carismático como fuerte. 20 años tras su legendaria victoria en Le Mans, Johnny Herbert volvería a poner sus manos tras el volante del 787B y recorrería el circuito de la Sarthe una vez más. Y en esta ocasión finalmente se subiría al podio, 2 décadas después. Espero que les haya encantado el video. Denle like, suscríbanse, dejen un comentario para alimentar al algoritmo y nos vemos en el próximo video.